Shalom, espero que se encuentren bien. Esta es la clase número 3 de ejercicios de aplicación, donde vamos a estar aplicando las leyes de Newton y vamos a estar aplicando cierto diagrama de cuerpo libre. Vamos a comenzar entonces de inmediato con el primer ejercicio. Dice así: un cuerpo de masa de 3 kilogramos parte del reposo y alcanza una velocidad de 6 metros segundos en 3 segundos. ¿Cuál es la fuerza que se aplicó? Entonces, para ello vamos a comenzar siempre con este orden: datos, fórmulas y reemplazo. Entonces, los datos que se nos presentan aquí, vamos a colocarle color. Tenemos un cuerpo que tiene una masa de 3 kilogramos. Vamos a marcar aquí. Por lo tanto, nuestro primer dato es una masa y son 3 kilogramos. Luego me señala que parte desde el reposo. Esa información me indica a mí que su velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. ¿Qué más dice? Y alcanza una velocidad de 6 metros segundo, o sea que la velocidad final con la que vamos a estar trabajando va a ser esa. La velocidad final es de 6 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Recordar que si usted no sabe identificar qué cosa es, identifíquelo por las unidades de medida que le está entregando. ¿Ya? No vaya a colocar masa 3 segundos, porque la masa no se mide en segundos, no se mide en horas, ¿ya? Se mide en gramos, en kilogramos. Súper importante. Así que cuando no sepa identificar, vea la unidad de medida y lo relaciona, ¿cierto?, con el concepto: masa, velocidad, tiempo. Bien, vamos con las fórmulas. Vamos a empezar con una formulita que trabajamos hace un tiempito atrás cuando estábamos en cinemática, con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es la formulita de vamos a tomar. Entonces, si yo quiero saber el valor de la aceleración es igual a la velocidad partida en tiempo. Recordar que la formulita adecuada es la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo, ¿ya? Y nosotros, cuando sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, entonces anotamos que la aceleración es la velocidad sobre el tiempo. Realizamos el reemplazo. La aceleración es igual a 6 metros sobre segundo dividido en el tiempo, que son 3 segundos. ¿Por qué lo hago así? Como gastando tanto espacio, para que podamos trabajar las unidades de medida. 6 dividido en 3 es 2. Y las unidades de medida, este segundo, recordar que es como que está partido en 1. Entonces, extremos con extremos, medios con medios. Y nos da que la unidad de medida finalmente es metros sobre segundo cuadrado. Y ahí ustedes se dan cuenta que efectivamente aplicaron bien la formulita, ¿ya? Ese es el resultado final. Pero no es lo que me están preguntando, ¿cierto? Porque me está preguntando por la fuerza que se aplicó. Entonces, según la segunda ley de Newton, nosotros tenemos otro triangulito para aplicar. Y ese triangulito me dice que la fuerza me acompañe. Si yo quiero saber la fuerza aplicada, la fuerza neta aquí es la masa por la aceleración. Por lo tanto, ahora si yo quiero reemplazar para saber mi fuerza, la masa es de 3 kilogramos y la aceleración es de 2 metros segundo cuadrado. La fuerza neta, la fuerza total, 3 por 2 es 6. Tenemos kilogramos
metros segundo cuadrado. ¿Qué pasaba con esa unidad grande? ¿A qué es igual? A 6 newton. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comprendemos este ejercicio? Primero, comprender que cuando nos están pidiendo la fuerza que se aplicó, tenemos que recordar, ¿cierto?, la segunda ley de Newton. Pero ahí nos encontramos con un problema, que hacer que la fuerza es masa por aceleración, nosotros en nuestros datos no teníamos aceleración, no tenemos aceleración. Entonces, para eso tengo que hacer un paso previo y es encontrar el valor de esa aceleración. ¿Ya? Y eso fue lo que se trabajó en este ejercicio. Ahora, en la monística, ¿cierto?, de esta masa de 3 kilogramos, tenemos nuestra masa y en cada segundo, acá hay 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, vamos a colocarle el tiempo en segundos, avanzaba, ¿cierto?, a una velocidad acá de 2 metros segundos, acá de 4 metros sobre segundos, acá de 6 metros segundos, aceleraba. Y entonces, ¿cuál era esa aceleración? La aceleración es una constante y era de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando ya iba por acá, la aceleración seguía siendo constante, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y cuando ya iba acá, la aceleración era una constante, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ejercicio número 2. Un cuerpo de 4 kilogramos de masa se le aplica una fuerza de 10 newton. Determine la aceleración del cuerpo. Ok, comenzamos entonces. Los datos. Tenemos una masa de 4 kilogramos y además dice que la fuerza aplicada es de 10 newton. Y nos preguntan entonces por la aceleración. La que relaciona entonces masa y fuerza, la segunda ley de Newton. Y en este caso nos recordamos del triangulito. Y sería entonces que la fuerza me acompaña. La aceleración, si yo tapo, es igual a la fuerza sobre la masa. Reemplazamos. La aceleración es igual a 10 newton sobre 4 kilogramos. Esto es igual a una aceleración, 10 dividido en 4 es 2,5. Y las unidades de medida. Aquí me voy a ir para este lado de la pizarra, ¿ok? Nosotros tenemos que Newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo tengo newton sobre kilogramos, es igual a kilogramos metros segundo cuadrado, todo eso sobre el kilogramo, ¿ya? Porque esto que anoté aquí es eso que está aquí. Ahora, mi kilogramo yo lo voy a dividir en 1. Voy a borrar las líneas azules porque ya expliqué, ¿cierto?, de dónde salió. Y ahora nosotros lo que hacemos es trabajar extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué nos queda? Extremos con extremos me queda kilogramos metro por 1 kilogramos metro dividido en segundo cuadrado por kilogramo. Simplificamos la unidad de los kilogramos y finalmente me queda metros sobre segundo cuadrado. Y esa unidad efectivamente es la unidad medida de la aceleración. Por lo tanto, quiere decir que hemos reemplazado bien. Y ahí estaría completo nuestro ejercicio número 2. Pasemos al ejercicio número 3.
Un cuerpo se mueve con una rapidez de 6 metros sobre segundo y aumenta a 14 metros sobre segundo en 3 segundos. Determina la fuerza que se le aplicó si el cuerpo tiene una masa de 2,5 kilogramos. Lo primero que vamos a hacer para poder determinar la fuerza y nos damos cuenta que no tenemos la aceleración, entonces es calcular la aceleración del cuerpo. Vamos primero con los datos. Tenemos que identificar entonces a una rapidez de 6 metros segundo y aumenta a 14 metros segundo cuadrado. O sea, velocidad inicial, velocidad final. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Y además, ¿cierto? En la pregunta me da la masa. Vamos a tomar apunte de todo eso. La velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. La velocidad final, 14 metros sobre segundo. El tiempo, 3 segundos. La masa, 2,5 kilogramos. Fórmula, ya determinamos que primero hay que calcular la aceleración. Para eso nos recordamos de una formulita pasada. Vamos a tomar, queremos saber la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Ya les expliqué anteriormente que esto es variación de velocidad sobre la variación del tiempo. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividida la variación de tiempo, y aquí lo vamos a dejar como el tiempo que está nomás, ¿ok? No nos vamos a complicar más. Reemplazamos. La aceleración es igual a 14 menos 6 metros sobre segundo dividido en el tiempo, que son 3 segundos. La aceleración me va a dar entonces 8 sobre 3 metros segundo cuadrado. Ya retomo las unidades de medida aquí. Y finalmente, si aplicamos a la calculadora, ustedes confirman el resultado, sería 2,67, 2 decimales aproximadamente. Me voy aquí. Tengo metros sobre segundo. Entonces, este segundo que está acá, si yo lo divido en 1, luego yo trabajo extremos con extremos, medios con medio. Me queda metro por una metro y me queda segundo por segundo, que eso es igual a segundo cuadrado, y de ahí la unidad de medida. Por lo tanto, lo hemos resuelto súper bien. Vamos a la segunda parte, ¿cierto? Porque al final nos están preguntando por la fuerza que se aplicó. Para saber la fuerza, entonces aplicamos el otro triangulito. Que la fuerza me acompañe. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos. La fuerza es igual, la masa es de 2,5 kilogramos, por la aceleración, que es 2,67 metros sobre segundo cuadrado. Por favor, tipen ustedes a la calculadora y confirman que con 2 decimales aproximados, esa es la respuesta. Y el trabajo de la unidad de medida ya se explicó en el ejercicio anterior, así que hasta ahí estaría ya suficiente, ¿ok? Pasamos al último ejercicio. Si a un cuerpo en reposo, eso me da velocidad inicial, de masa 5.400 gramos, eso hay que transformarlo en kilogramos para poder trabajar en el Sistema Internacional de Medida. Se le aplica una fuerza de 10 newton. Calcule la velocidad alcanzada, o sea, eso es velocidad final, en un tiempo de 2,8 segundos. Entonces, la masa ya no van a ser 5.400 gramos, sino que va a ser 5,4 kilogramos.
La fuerza aplicada es 10 newton. Y me dice, cierto, que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos en un tiempo de 2,8 segundos. Y me preguntan por la velocidad final alcanzada. Ok, primero necesitamos al revés, saber la aceleración para después saber la velocidad final. Entonces, empezamos con la segunda ley de Newton, que la fuerza me acompañe, por lo tanto la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Reemplazamos, la fuerza son 10 newton sobre la masa, que son 5,4 kilogramos. La aceleración es igual a 1,85. Ustedes, por favor, chequen los valores. Metros sobre segundo cuadrado. Ahora, una vez que yo tengo la aceleración, recurro entonces a mi otra fórmula. Vamos a tomar tecito, claramente. Entonces, si yo quiero saber la velocidad, me queda el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Para la velocidad me da aceleración por tiempo. Como la velocidad inicial es 0, puedo llegar y aplicar la fórmula de esta manera. Si no, recordar, cierto, que de aquí ustedes determinan que la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo y empiezan a despejar eso. Entonces la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial, y ese menos después pasa sumando y por fin tienen la final, ¿ya? Pero como la velocidad inicial es 0, con esa formulita ya está y se reemplaza solamente. Entonces, la velocidad es igual a 1,85 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que son 2,8 segundos. Se simplifica aquí este segundo con un segundo de ese cuadrado. Y finalmente me queda el producto de 1,85 por 2,8, 5,19 metros sobre segundo. Y ahí pueden verificar que la unidad es la que corresponde para la velocidad final. Ahora, una retro para transformar de los gramos a kilogramos. Recordar entonces que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. 5400 gramos equivale a X kilogramos. Multiplico siempre entonces donde tengo los números y divido de manera cruzada, ¿cierto? En donde yo encuentro la X, que en este caso sería el 1000. Y la coma. De ahí sale el 5,4. ¿Ok? Como recordatorio más que nada. Espero que se hayan comprendido. Si hay algún error, por favor me avisan. Por favor, para poder corregir. Conocimiento previo. El otro día, ¿cierto? En el video yo ya les adelanté que vamos a estar trabajando con lo siguiente. Co, ca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. ¿Bien? ¿Para qué nos va a servir eso? Para trabajar las funciones trigonométricas y saber los
los ángulos, para saber los catetos, para saber la hipotenusa. Ya, con esto nosotros vamos a poder despejar y saber los valores incógnitos. Ahora, esta tabla que está acá tiene que ver con una cancioncita que ya todos sabemos, yo creo, ¿cierto? El 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo el mundo sobre 2, raíz en cada uno. Ya, esa. Esa es más que nada para que usted tenga los valores principales, yo creo, ¿cierto? De el seno del ángulo, si es que el ángulo vale 30, 45 o 60. ¿Ya? Y los de 90 son los que están presentados ahí. ¿Ok? Nosotros vamos a estar trabajando con calculadora. Por lo tanto, no sé si nos interesa mucho aprendernos esta tabla. Quizás en matemática, sí. Pero acá en física nosotros vamos a estar con calculadora científica, así que no debería ser necesario aprenderla. Ok, vamos entonces con algunos ejemplos. ¿Por qué tenemos que resolver estos ejemplos de funciones trigonométricas para luego descomponer el vector que tenga cierto ángulo? Así que por eso es necesario practicar. Y solo la práctica hace el maestro. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio en donde nosotros los valores que queremos saber son los valores de los catetos. Ya esas son nuestras incógnitas. Para ello, vamos a utilizar esas funciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el valor de x, si se dan cuenta, x es aquel que contiene al ángulo. Como contiene al ángulo, ese es el cateto adyacente. ¿Y cuál era la función que me relacionaba al cateto adyacente? El coseno. El coseno del ángulo es aquella que me relaciona el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. ¿Qué valor tengo yo? Yo tengo el valor del ángulo y el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar para poder trabajar en la incógnita, que en este caso sería x. Entonces, la hipotenusa que está dividiendo al otro lado pasa multiplicando, por lo que me queda que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y reemplazamos. Cateto adyacente es igual a 50 por el coseno de 30. Súper importante aquí, por favor, ver que su calculadora esté configurada para trabajar este sistema sexagesimal. Ya, porque a veces las calculadoras están en radianes y los resultados no le van a dar. Ya, súper importante que usted revise eso en su calculadora. Si no sabe cómo verificarlo, entonces me habla y yo le ayudo ahí por el WhatsApp. Ya, se calcula esto y yo anoté el valor de 43,3. Ese es mi primer resultado. Vamos ahora a trabajar el valor de I. El I es un cateto que está enfrente de mi ángulo. Como está enfrente, entonces la función que le corresponde es la función seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Yo quiero saber el cateto opuesto. Si yo despejo, me queda que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces me queda que el cateto opuesto es igual a 50 por el seno del ángulo, que en este caso es 30. El cateto opuesto me da que tiene un valor de 25. Ahí estaría. Igual, por favor, verifíquenlo. Ya a lo mejor anoté al revés, puede pasar, no sé. Ahí está. Ese sería el valor. ¿Cómo pueden verificar si está correcto o no está correcto? Con el hermosísimo teorema de Pitágoras.
ya con el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la hipotenusa en este caso va a ser nuestra incógnita. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma, ¿cierto?, de las longitudes de los catetos al cuadrado. Y anotamos entonces. B 43,3 al cuadrado más 25 al cuadrado. Se resuelve eso, todo a la calculadora, y me da 49,99, aproximadamente entonces 50. Y si eso me coincide, quiere decir entonces que trabajé bien mis datos. Ok, pasemos al siguiente ejemplo. Ahí sí, ya ordené mi ejercicio porque en realidad como que ocupé mucha plana. Ahí está. Entonces, tenemos que calcular alfa y beta. Para eso, tenemos, ¿cierto?, los valores de un cateto adyacente, en este caso de beta, y la hipotenusa, o tenemos un cateto opuesto, en el caso si yo lo veo desde alfa, y la hipotenusa. Y es como vamos a estar trabajando. Vamos a comenzar. Voy a empezar con alfa. Ya quedamos, ¿cierto?, que es el cateto opuesto. Como es el opuesto, tiene que ser el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Yo tengo el opuesto de la hipotenusa y reemplazo. Me queda el seno de alfa es igual a 56,57 dividido en la hipotenusa, que es 80. Si yo trabajo eso, me da que el seno del ángulo es igual a 0,71. Pero ese valor es el seno del ángulo, no es el valor del ángulo. Para eso, usted en su calculadora tiene que apretar la tecla Shift y luego la tecla de seno a la menos 1, ¿ya? Que es la misma tecla de seno. Así que aprieta Shift y esa tecla, o para que se genere esa función, y recién ahí entonces usted va a tener el valor del ángulo, que en este caso el ángulo me da que es de 45 grados. Ahí está. Vamos ahora a trabajar el ángulo beta. Como el beta, el valor que está ahí es uno que contiene al ángulo, entonces es adyacente. Y yo tengo que usar la función coseno. El coseno de beta es igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. El coseno de beta es igual, el adyacente entonces es 56,57 y la hipotenusa es 80. Claramente me da que es la misma operatoria que en el otro lado. Lo mismo, apretamos Shift en la calculadora y la tecla del coseno, que se nos va a transformar en coseno a la menos 1 en la función, y me da que beta es igual a 45. ¿Okay? Esto usando las funciones, porque en realidad yo sé que puede haber algún astuto que diga, pero si ya sé dos ángulos del triángulo, tengo que un ángulo es de 90, el otro es de 45, es un triángulo isósceles, por lo tanto el otro también es de 45, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos interiores debe darme 180. Así que estaría también súper bien. Pero la idea es usar las funciones para ir practicando más que nada, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Bien. Este triangulito que está acá, nuestra incógnita son los catetos. Porque tenemos la longitud de 58 de la hipotenusa y tenemos el ángulo.
Por lo tanto, necesitamos saber el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya sabemos que para el cateto adyacente, ¿cuál es el que nos relaciona? El coseno. Para el cateto opuesto, ¿cuál es el que nos relaciona? El seno. ¿Ya? Entonces, comencemos. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Necesitamos saber el cateto opuesto, despejamos. Nos queda que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. El cateto opuesto es igual a 58 por el seno de 30. El cateto opuesto en este caso me da a mí que es 29. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. El cateto adyacente es igual a 58 por el coseno de 30. El cateto adyacente es igual a 50,23. Ahí creo que ya está listo, si no me equivoco. Ya, aquí está este valor, este otro valor, ahí ustedes lo chequean por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Si les coincide o no los valores. Vamos a comenzar entonces con este otro ejercicio, el último ejercicio que nos queda. Aquí la pregunta es definir, ¿cierto?, el ángulo de gamma y el ángulo de delta. El ángulo de gamma está contenido por un cateto adyacente, por lo tanto nuestra fórmula sería coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? En este caso el ángulo es gamma, por lo tanto lo anotamos. Queremos saber el valor de gamma, por lo tanto avanzamos lo que más podemos tal cual está esta cosa escrita así. Entonces sería el coseno de gamma es igual a 25 sobre 63. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Apretar la tecla Shift. Y coseno a la menos 1 es la función que les va a marcar en la calculadora. Y con esa función ustedes van a tener valor de gamma, que en este caso me da 66,6. Para el caso de delta tiene que ser el seno de delta, porque ahí estoy trabajando con el cateto opuesto partido en la hipotenusa. Trabajo lo que más puedo. El seno de delta es igual a 25 sobre 63. ¿Qué tienen que hacer? Apretar entonces la tecla Shift y marcar el seno a la menos 1 para que les dé el valor de delta. Y delta me da que es 23,38 grados. Ahí estarían los resultados entonces de los ángulos de este triangulito. Para verificarlo, de hecho acá si yo lo aproximo en realidad, me va a salir más preciso. Si lo quiero comprobar, puedo sumar todos los ángulos, 90 más 66,6 más 23,4, y la suma me tiene que dar 180, ¿ok? Bien, continuamos con las componentes rectangulares de un vector. Lo que se refiere a esto es cómo yo tengo que descomponer mi vector y hago una proyección. Es como si yo colocara, no sé, un sol aquí y la sombra que me genera esta flecha, ¿cierto?, se marque acá abajo. Es como que mi sol ahora esté como de este lado, entonces esta cosa que está acá, la proyección yo la veo aquí. Esas son las componentes de un vector. Y es una componente en X y una componente en Y. Ahora, acá nosotros, si estamos trabajando con un ángulo, acá tenemos un ángulo alfa, y nosotros no podemos trabajar, ¿cierto?, con esta fuerza que está
con un ángulo de elevación. Y necesitamos descomponer. Para lograr descomponer aplicamos, ¿cierto?, el mismo concepto que estábamos trabajando con los triangulitos de la aplicación en las funciones trigonométricas. Esto lo voy a mover un poquito más para acá. Y rayamos. Entonces, para yo saber f de x es un cateto que es adyacente al ángulo porque lo compone. Por lo tanto, ¿qué función tengo que utilizar yo? El coseno del ángulo es igual a mi cateto adyacente dividido en la hipotenusa. ¿Cómo me queda esto? Si yo despejo, ¿cierto?, mi f de x es lo que yo necesito saber. Me va a quedar que f de x es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. El FI es un cateto opuesto al ángulo, por lo tanto tengo que utilizar la función del seno del ángulo para yo saber qué es el opuesto dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, el F de I es igual a la fuerza, a la F por el seno del ángulo. Y esta sería como la formulita en este caso. ¿Ok? Espero que se haya comprendido. Esto que está acá ya es la aplicación con conceptos generales. Vamos a resolver esto. Las sumas son horizontales con horizontales, verticales con verticales. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la sumatoria horizontal. Entonces empezamos con la sumatoria en f de x. Este f de x hace referencia a las horizontales. ¿Cuáles tengo horizontales? F de 1, F de 2, F de 3. Todas comparten la misma dirección, no así todas el mismo sentido. Entonces tengo F1 más F2 menos F3, porque va en sentido contrario. Ahora, el F6 que está acá, yo lo puedo descomponer, ¿verdad? Genero mi proyección y voy a tener mi F6 de X. Entonces, eso que está ahí es lo que yo necesito anotar. Y me da hacia el lado de la derecha, así que es una suma. F6 de X. Si yo eso lo trabajo como función trigonométrica, me queda f de 1 más f de 2 menos f de 3 más, entonces sería f de 6 por el coseno del ángulo. Y ahí terminaría mi sumatoria en f de x. Voy con mi sumatoria, entonces en la vertical. En I. Sumatoria en I. En I yo tengo, voy a borrar aquí estos tics que hice. Tengo f de 5, f de 4. F de 5 va hacia arriba, por lo tanto es positivo. F de 4 está hacia abajo, por lo tanto es negativo. Y además tengo mi f de 6, que es su proyección en I, es esa flechita que está ahí. Por lo tanto, más f de 6 en I, ya en su componente vertical. Esta sumatoria es igual a f de 5 menos f de 4. Mi f de 6 en I es igual a f de 6 por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto al ángulo. Ok, eso, ya, en realidad estaría ahí mi f de 6.
o sea, traté de explicarle las proyecciones, ahí también estaría correcto, ¿ya? Para que cerremos el triangulito. Con eso ya estamos ok, ya desde lo teórico. Nos faltarían los ejercicios. Vamos a resolver 2 ejercicios en esta clase, porque en realidad ya se alargó bastante, si lo pueden ver. Entonces, ejercicio número 1. Sea un bloque donde solo actúan las fuerzas señaladas. Determina el valor de la fuerza neta. Para ello, vamos a empezar a sumar las fuerzas horizontales y luego las verticales y finalmente la fuerza neta. Entonces, vamos a comenzar con la sumatoria de fuerza en X. ¿Cuáles tenemos en X? Tengo ese 120, que está positivo, ¿cierto? Porque va con sentido hacia los positivos. Y luego tengo ese 40 y ese 20. Como van en sentido contrario, entonces serían 120 newton menos 40 newton menos 20 newton. Esa operatoria que está ahí me va a dar que la sumatoria de fuerza en X es igual a 60 newton. Y en este caso el signo opera igual que en las matemáticas, ¿ya? En este caso queda positivo, quiere decir que mi flechita en X, mi cajita, entonces quedó con una flechita hacia allá de 60 newton. Vamos ahora con la sumatoria en el eje Y. Tenemos solamente 80. Tenemos así, ¿cierto? El vector del 80, el vector del 60. Ahora, si yo uno mis cubitos, voy a tener la fuerza neta para poder calcular. Ya, ahí, ¿ok? Más o menos así. Entonces, la fuerza neta en este ejercicio, nosotros también ya vimos antes que cuando teníamos un vector así y le íbamos a sumar un vector horizontal, las sumas siempre parten desde la flechita. Ahí nace el nuevo origen de la flecha. Entonces mi vector resultante o la fuerza neta es S. Por lo tanto es una hipotenusa que se me va a formar. Tengo mi vector de 80, tengo mi vector de 60, de 60 y la hipotenusa que se va a formar. Esa hipotenusa es la que nosotros queremos calcular y sería la fuerza neta. Por lo tanto, como se forma un ángulo de 90, al menos en nuestro currículum escolar es así, entonces la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada del 80 al cuadrado más el 60 al cuadrado. Esa operatoria, mi fuerza neta, es igual a 100 newton. Ustedes lo trabajan y lo verifican. Sea un bloque donde solo actúan las fuerzas señaladas, determina el valor de la fuerza neta. Comenzamos. Tenemos la sumatoria en X. La sumatoria de fuerza en X. Tengo ese 20 newton menos 10 newton, porque va hacia el otro sentido. ¿Qué tengo acá? Una flechita, ¿cierto? Tengo una fuerza aplicada que va con un ángulo de 60. Por lo tanto, esta tiene una proyección y sería una fuerza aplicada en X. Ok. Entonces, yo necesito sumar esa fuerza aplicada en X. Vamos a ver a qué corresponde esa fuerza aplicada en X. Son 20 menos 10. Vamos a ir operando al tiro. Tengo 10 newton aquí. Más esa fuerza aplicada
como es un cateto adyacente al de 60, entonces tengo que aplicar el coseno. Serían 30 newton, ¿ok? Por el coseno de 60. Eso corresponde a la fuerza aplicada en X. Trabajamos esa sumatoria y me da que la fuerza total en X es de 25 newton. Vamos con la fuerza, con la sumatoria de fuerza en el eje Y. Tenemos 25 en positivo menos 10 más, en este caso se nos va a proyectar, ¿cierto?, esta flechita hacia acá. Una fuerza aplicada en Y. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y, en este caso me queda 15 newton, más sería 30 por el seno de 60. ¿Por qué? Porque en este caso es el lado opuesto al ángulo. Que voy a reproyectar esta flechita acá, ¿ok? Ahí completa mi triangulito. Por eso es el ángulo opuesto. Y si nosotros trabajamos estos valores, la sumatoria de la fuerza en el eje Y da un total de 40,98 newton. Y ahora con eso hay que comprender que tenemos que calcular la fuerza neta. ¿Cómo sabemos si la fuerza neta va a ser llegar y sumar 25 más 40 o si es que hay que aplicar Pitágoras? Porque hay que comprender que esta fuerza que nos dio acá, que es de 25 newton y un número positivo, es una flechita así. Y la fuerza en Y, que es de 40,98, hay que comprender que es así. Entonces, cuando yo las vaya a sumar, se me forma un triangulito, fuerza neta. Son de distintas direcciones, por lo tanto, tiene que ser en este caso con el teorema de Pitágoras y no es llegar y sumar. Esa es como la condición. Si llegase a tener una sumatoria fuerza que me dé de esta forma y la otra también me dé de esa forma, entonces yo llego y la sumo. Si esta vale 10 y esta vale 20, sumo 30. Fácil. Ya en este caso no, en este caso se forma el triangulito. Entonces vamos a trabajar con eso, ¿ya? Vamos a trabajar con el triangulito y su hipotenusa. Eso es la fuerza neta. La fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 40,98 al cuadrado. La fuerza neta es igual a 48 y en este caso newton. Esa es la respuesta final. Ahora, si esto usted lo quiere traspasar al diagrama de cajón, que en realidad es lo que deberíamos haber hecho también, más o menos sería algo así. Hacen su diagrama, aquí está X, aquí está Y, traspasan sus flechitas con colores, esa vale 20, esta por acá vale 10 y la hago un poquito más chiquitita, esta vale 25, un poquito más grande que la de 20, siempre tratar de hacer proporcionales los tamaños. Ya, esta vale 10 también. Y la que estaba diagonal, que vale 30. Y la proyectamos, ¿ok?
Así se vería el diagrama de cajón. Parece que dije recién, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ay, me sigo confundiendo con el diagrama de cajón de estadística. Pero bueno, ya. Terminamos entonces la clase. Espero que se haya comprendido algo. Sé que es mucha información. Así que, bueno, no se preocupen si no comprendieron todo, pero se basa todo el tiempo en lo mismo. Ya una vez que usted lo logre comprender, después se le va a hacer muy fácil y va a ser casi innato resolverlo. Para que no se preocupen de que es algo muy difícil. No, tranquilos, no es algo tan difícil. Así que bueno, eso. Espero que estén bien. Cualquier duda, consulta, me avisan. Si hay algún error también me avisan, por favor, para poder corregir. Así que eso, con eso terminamos la clase. Que estén muy bien. Chau, chau.